Buenas noches, mi nombre es Julia Adriana Díaz Lezama, exponiendo para la materia Estadística Inferencial 2, la cual es impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. En esta ocasión vamos a hablar de la unidad 4, Control Estadístico de Procesos, y vamos a comenzar por el tema de gráficas de control para la variación y la media. Primero que nada, necesitamos algo de información para saber de qué estamos hablando. Vamos a incluir dos puntos muy importantes que son los datos de proceso, que son aquellos datos que son ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Es decir, son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos, condiciones, etc. Datos ordenados de acuerdo a alguna secuencia de tiempo, es decir, datos que se toman. Pueden ser mediciones, por ejemplo, de productos que se van tomando para evaluar la uniformidad de estos. Por ejemplo, ¿no? Puede haber más opciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo. Tenemos aquí opción de ir a Minitab. Minitab, si ya lo utilizamos, vemos que tiene esta opción de soporte. Entonces, para el tema que vamos a tratar, tenemos aquí varias opciones de información. Nos muestra aquí un ejemplo de un gráfico de ejecución, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Pero lo que a nosotros nos interesa de esta información es entender qué va a significar esta información una vez que hagamos nuestros ejercicios en Minitab. Nos dice que un gráfico de ejecución traza las observaciones individuales en el orden en el que se recopilaron. Es decir, recuerdan que hablamos de que los datos de proceso son ordenados de acuerdo a secuencia de tiempo. Bueno, conforme se fueron obteniendo, aquí van a estar listados. Aquí en este día hubo 2 muestras, aquí 3, aquí 4, 1, 2, 3, aquí 5, etc. Y van ordenadas conforme se tomaron con el pasar del tiempo. Y los puntos grises representan los valores individuales. Estos que acabo de yo contabilizar son los valores individuales y los puntos azules son las muestras que se están considerando. Esta muestra abarca los valores de aquí, esta muestra los valores de acá, esta muestra estos valores y así sucesivamente. Puntos azules representan los subgrupos o medianas de los grupos. La línea central horizontal se dibuja según la opción que elige en el cuadro. Eso no lo... Esta es la parte que nos interesa, que los gráficos de ejecución también proporcionan pruebas de aleatoriedad que brindan información sobre la variación no aleatoria debido a tendencias, oscilaciones, mezclas y agrupaciones de datos. Tales patrones indican que la variación observada se debe a una variación por causas especiales. ¿A qué nos referimos con esto? Normalmente en todas las muestras siempre va a haber variación, no pueden ser perfectamente iguales, aun cuando sean del mismo proceso. Entonces, si observamos ciertos patrones de tendencias a la alta, a la baja, que salen de el límite inferior o el límite superior, sin ninguna explicación, vamos a entender que hay alguna causa especial, específica fuera de nuestro proceso, que se sale de lo normal. Entonces, nuestros gráficos de control nos sirven para identificar estos patrones no aleatorios. Y nos dice que hay 4 patrones básicos de no aleatoriedad que detectará un gráfico de ejecución como estos. Están los patrones de mezcla,
La mezcla se caracteriza por el cruce frecuente de la línea central, como podemos ver en este ejemplo. A menudo indican datos combinados de dos poblaciones o dos procesos que operan a diferentes niveles. Si el valor P de las mezclas es inferior a 0.05, es posible que tenga mezclas de datos. El valor P es el que hemos venido manejando todo el semestre como indicativo para nuestras hipótesis. Ahora la vamos a utilizar para identificar, en este caso, mezclas de datos. Aquí tendríamos una población, acá tendríamos la otra. Nos dice que si el valor P de las mezclas es inferior a 0.05, es posible que tengamos datos mezclados. Aquí tenemos los patrones de clúster. Los patrones de clúster es como vemos aquí en el ejemplo, que tienen variaciones debido a causas especiales, y estas variaciones se agrupan aquí, por eso se le llama de clúster. Y las podemos notar porque pues se agrupan de una manera muy notoria fuera de la continuidad de la variación normal. Igualmente, basándonos en el valor de P, si es inferior a 0.05, es posible que tengamos clústeres de datos no aleatorios. Después tenemos patrones oscilantes, como vemos en este ejemplo. La oscilación ocurre cuando los datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Y los patrones de tendencia. La tendencia es cuando van mucho hacia la alza o mucho hacia la baja. Aquí tenemos al menos 1, 2, 3, 4, 6 datos. Dice que es una deriva sostenida de datos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, tal como lo mencioné, que se pueden advertir en un proceso. Es probable que este salga de control. Hay muchos factores para esto. Dice que puede ser por herramientas gastadas, por la máquina que no mantendrá un ajuste, o la rotación periódica de los operadores también puede tener algo que ver. Entonces, estas gráficas nos ayudan a identificar variaciones en nuestro proceso que no se deben al proceso en sí. Nos ayudan a identificar algún error en la producción, alguna máquina gastada, alguna herramienta gastada, una máquina que no esté funcionando bien, un operador que no esté trabajando bien, entre otras muchas buenas opciones. Entonces, por eso es que son tan importantes las gráficas de control de este tipo. Entonces, nos dice que un proceso es estadísticamente estable si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. Los puntos en militar, ya recordamos que cuando hablamos de puntos fuera de lo común, hablamos de los puntitos rojos que vemos en la muestra, que están muy despegados del resto. Y cuando hablamos de que sin patrones, nos referimos a sin patrones específicos. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variable asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación. Bueno, eso ya lo mencionamos. Y tenemos que una gráfica de control de una característica de proceso como la media o variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, el SI, y un límite de control superior, el SS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, tendencia o ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior o inferior. Es decir, hablamos de ese puntito rojo que ya mencionamos, que es un punto que se sale por encima o por debajo de los límites de control. No basta solo con que se despegue de los demás, sino que se salga de nuestros límites establecidos. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable
existe una probabilidad de 0.05, de 0.5, perdón, de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo. Por eso se llama regla de la flecha de 8. Tener 8 puntos por encima o 8 puntos por debajo ya es un indicativo de que algo no está bien, aun cuando pues aparentemente lo esté, ya que no es normal que la oscilación se mantenga en 8 muestras consecutivas por debajo o por encima de la línea central. Recordemos que por línea central hablamos de esta línea, es decir, 8 aquí abajo u 8 acá arriba, ya nos está diciendo que el proceso no sería estadísticamente estable. También cuando existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes, que fue este ejemplo que dimos aquí hay 6 que van a la baja, es un indicativo de que no es estadísticamente estable ese proceso. Cuando hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento, etc., es otro ejemplo más. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Recordemos que se manejan 6 desviaciones estándar, 3 arriba y 3 abajo. Entonces, si 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control de 2 desviaciones estándar de la línea central, también es un indicativo de que algo no está saliendo bien, pese a que manejamos 3 y 3. Y cuando 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice, una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación en el llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Primero una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Voy a pausar un momento. Esta dice peso atún. Voy a pausar un segundo más. Aquí no está. Ok, ahora sí es este. Para el primero que nos pide gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, vamos a ir a estadística, herramientas de calidad, gráfica de corridas. Ok, en columna individual vamos a poner onzas, que es lo que estamos evaluando. Tamaño de su grupo vamos a 5. ¿Por qué 5? Porque aquí podemos ver que en el día 1 se tomaron 5 muestras, otras 5, y pues, si no lo recuerdan, aquí dice que fueron 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Entonces, queremos 30 subgrupos de 5. 5. Lo queremos graficar con las medias de los subgrupos, no con las medianas, porque las medias nos dan un valor un poquito más, los valores más exactos. Ok, recordemos, los puntos grises significan nuestras muestras y los puntos azules los subgrupos. Este subgrupo abarca estas 5, este abarca estas 5, etc. Número de corridas de la mediana 23, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana 3, valor P aproximado para el conglomerado .995, valor P aproximado para las mezclas .005, valor P para las tendencias .93, valor P aproximado para la oscilación .068. Ok, como podemos ver, hasta este punto llevamos los valores P por encima del .05 esperado o mínimo. Sin embargo, aquí este valor P para las mezclas, quería seleccionarlo solamente, está muy por debajo del .05. Esto nos indica que aquí hay un cruce de datos de dos poblaciones.
Pues por este lado tendríamos una población, por este lado tendríamos el otro. Es decir, que sí tenemos muy marcados los datos que se acomodan por encima de la línea y datos que se acomodan por debajo de la línea. Podemos repetirlo para ver los datos en sí. Grupos de 1, es decir, para ver las 150 muestras. Y aquí ya no tenemos puntos grises porque cada muestra es su propio subgrupo. Para este lado tenemos igualmente los valores de P por encima del mínimo requerido, pero el valor P aproximado para las mezclas es apenas 0.051, es decir, apenas está por encima. Esto nos indica que sí hay una posibilidad de que haya, de que no esté tan en control el proceso. Vamos a ir al siguiente punto y va a ser la gráfica R y determinar si está bajo control estadístico. Gráfica XR. Para esto vamos a estadística, gráfica de variables para subgrupos, gráfica X, R. Entonces, igualmente queremos todas las pruebas. Estas pruebas recuerden que son las que estuvimos mencionando, y que si hay 3 puntos, si hay 6 puntos, si hay 8. Y vamos a aceptar. Aquí hubo un errorcito, vamos a pausar. Ok, aquí tenemos ya nuestra gráfica de XR y como podemos ver, no tenemos ningún patrón o ningún ciclo o ningún punto rojo que nos indique que hay algo fuera de especificación. Podemos ver que aquí tenemos el rango de la muestra, aquí tenemos la media de la muestra, nuestro límite superior de este lado está en 11.92, el límite inferior en 11.85. Entonces, pues no tenemos evidencia de que este proceso esté fuera de control estadístico. Vamos a pasar al siguiente punto. Sí, ya andaba yo en el otro ejercicio, en el de los atunes. Ok, el siguiente punto nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Nos pide elaborar una gráfica de XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. ¿Cuál es la diferencia a la hora de determinar si vamos a utilizar una gráfica de XR o una gráfica de XS? La gráfica de XR está más recomendada para subgrupos menores o iguales a 8. La gráfica de XS pues va a ser para el resto, mayores a 8. Y en este caso está pidiendo muestreo con grupos de 10 unidades. Esa es la razón por la que vamos a cambiar el tipo de muestra que vamos a utilizar. Únicamente eso. Que ya tenemos nuestra nueva tabla de datos y podemos ver que en el día 1 hubo 10 muestras, en el día 2 también hubo 10 muestras y así sucesivamente. Vamos a ir a estadística. Vamos a tomar la gráfica de XS. Disculpa. Vamos a
Tamaño de los subgrupos pues van a ser 10. Vamos a hacer las opciones, pruebas. Vamos a seleccionar igualmente todas las pruebas. Nada más cabe mencionar que aquí podremos utilizar 8 en lugar de 9, ya que 8 fue lo que platicamos en la información introductoria. 8 puntos consecutivos del mismo lado de la línea central. En este caso nos dice que 9, nosotros estamos manejando 8, lo vamos a dejar en 9. Vamos a aceptar. Ok, tomando 10 muestras por día podemos ver que hay un valor que es el valor correspondiente a la muestra 8. En la muestra 8 las pruebas fallaron, es decir, ¿qué consiste que las pruebas hayan fallado? Significa que este valor está fuera del LCS, límite de control superior. Con esto podemos entender que nuestro proceso no está bajo control. ¿Por qué? Porque basta con un punto significativo que se salga de los límites de control. Hay un punto, aquí vemos, criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un punto, solo uno. Solo se necesita uno, que esté fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Con un solo punto que esté fuera ya podemos tener evidencia suficiente para decir que este proceso está fuera de los límites de control estadístico. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a pausar un momento. Ok. El siguiente ejercicio nos dice llenado de latas de atún 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Ok, como son 8, podemos usar la de XR también, por eso el punto 2 nos pide la gráfica de XR. Vamos a comenzar con la gráfica de rachas. Estadística. Herramientas de calidad. Gráfica de corridas. Ok. Peso. Tamaño del subgrupo 8. Tenemos aquí 8 muestras por cada uno. Vamos a aceptar si estoy grabando. Sí. Muy bien. Aquí tenemos puntos grises de nueva cuenta indicando dónde se ubica cada una de las muestras por día. Estos son los 30 días y las muestras están verticalmente posicionadas sobre el día en el que se tomaron y tenemos nuestros subgrupos de 8 muestras cada uno indicando la variación. Ok, el valor de P, recordemos que un valor de P arriba de 0.05 va a indicar que estamos dentro del proceso de control. Un valor de P por debajo nos va a indicar que nuestro proceso no está en control. Entonces podemos ver que hasta el momento P para los conglomerados, para las mezclas, las tendencias y la oscilación está bastante por encima del punto 0.5. Entonces hasta este momento no nos tenemos que preocupar de que el proceso esté fuera de control estadístico. Vamos al siguiente punto, el punto número 2, que nos pide graficar con XR y determinar si en esta ocasión seguimos obteniendo un proceso dentro del control estadístico. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, variables para subgrupos, gráfica XR. Todas en una muestra, peso del atún, tamaño del subgrupo en 8, pruebas. Vamos a seleccionar todas las pruebas. Muy bien. Podemos, a simple vista, aquí parece haber un conglomerado, pero son
4 valores juntos en la línea central. La muestra queda en externa, línea, símbolo. Vamos a pausar un momento. Si revisamos nuestros criterios, obviamente con la práctica la gente los va memorizando, pero vemos que no tenemos un patrón que esté fuera, no tenemos un punto fuera de los límites de control, no tenemos 8 puntos consecutivos por encima o por debajo de la línea central, que es donde a mí me pareció un poquito sospechoso estos 4, pero no son 8 consecutivos, porque aquí hay uno abajo, 4 por encima de la línea central y uno abajo. Igual acá, este está abajo, 3 y este está abajo. No tenemos 8 por ningún lado. Y no tenemos ningún solo punto fuera de los límites de control. Ni hay un patrón o tendencia que se vea evidentemente no aleatorio. Okay. Entonces, en este segundo ejemplo tampoco vemos, tampoco hay evidencia para determinar que el patrón esté fuera de los límites de control. Podríamos volver al anterior, hacer otro intento con el anterior, con la gráfica de corrida y enviar un solo grupo. Igualmente podemos ver que el valor de P en todas sus suposiciones está muy por encima del límite requerido de 0.05, así que por el momento para el punto 1 y el punto 2 podemos determinar que el proceso se encuentra bajo control estadístico. Vamos a ir por último al ejercicio o inciso 3 de este ejercicio. Me disculpa, tengo que grabar así porque no sirve mi programa para grabar. ¿Y qué nos dice el punto 3? Nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica de XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Recordemos que utilizamos la de XS porque nos pide más de 8 muestras. Entonces vamos a estadística y vamos gráficas de variables para subgrupos X barra S. Todas en una columna, peso atún y los subgrupos son de 15. Igualmente queremos que nos dé todas las pruebas. Vamos a cambiar aquí a 8. A ver. Y a simple vista podemos ver que para la desviación estándar de la muestra hay un punto que se sale de los parámetros de control, está fuera del límite control superior, que de nueva cuenta la muestra 8 falló. La muestra 8 no está acorde a los demás, está muy por encima del promedio, muy por encima de la línea central, muy por encima de los límites de control que se están manejando, que es de 0.3795 para la desviación estándar de esta muestra. Es decir, esa gatita se fue muy sobrellenada. Por lo tanto, para el inciso 3, con este nuevo tamaño, podemos determinar que el proceso está fuera de control estadístico. ¿Ok? Tenemos el siguiente tema, que es gráficas de control para atributos. En este tema nos dice que la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Nos dice que los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable son los siguientes.
que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio, que hay un punto que está fuera de la región de los límites de control superior e inferior, la regla de la racha de 8 que ya la explicamos. Y bueno, básicamente va a seguir los mismos límites, los mismos criterios para determinar si tenemos o no tenemos control en este proceso. Ok, vamos a pausar un momento aquí.